Buenas tardes, somos el grupo Z0197 de Electrónica 1. En esta que es la práctica número 2 empezaremos explicando las regiones de un transistor y su funcionamiento. Entonces, este es el primer circuito donde mostraremos cómo es que funciona un transistor. Aquí tenemos un amperímetro y un voltímetro para llevar el control. Para iniciar, em, estamos en 7.5 voltios como voltaje de la base. Esta es una resistencia limitadora de corriente. Esta es una resistencia del colector. Y previamente habíamos calculado la corriente de saturación y nos había salido 17.6 miliamperios. Eso lo corroboramos acá en el amperímetro. Tenemos también que la diferencia, para que esté un punto de saturación en un transistor, la diferencia de potencial entre el colector y el emisor debe ser casi 0 voltios. Y aquí también tenemos los 205.33 milivoltios, como pueden ver. Eh, del punto de saturación hacia el punto de corte tenemos lo que es la región activa. Entonces, si bajamos el voltaje de entrada, tenemos que la corriente varía, la corriente baja y el voltaje aumenta. Entonces aquí tenemos un voltaje significativo, lo que quiere decir que estamos trabajando en reacción activa. Si seguimos bajando, obviamente el voltaje va a seguir subiendo. Como pueden ver, aquí tenemos casi 6 voltios a 6 miliamperios. Para entrar al punto de corte es necesario que en la base haya 0 voltios. Y la otra condición es que en el colector esté el voltaje de la fuente externa, o sea, 9 voltios. Vamos a probar ponerle 0 voltios y está, como habíamos dicho, 9 voltios en la juntura del colector emisor, perdón, la diferencia de potencial del colector al emisor, que es el voltaje de la fuente, y 0 amperios, o sea, no hay flujo de corriente en el colector. A continuación explicaremos las compuertas lógicas AND, OR y NOT con transistores y con diodos. Compuerta NOT. La compuerta NOT funciona que al aplicar un pulso positivo, eh, el LED no debería de encender, y al aplicar un pulso en negativo, el LED debería de encender. Como pueden ver aquí, estamos aplicando un pulso positivo estimulándolo por el switch y el LED no enciende. Al aplicar un, al aplicar un pulso negativo, el LED enciende. Esto se debe a que cuando aplicamos el pulso positivo, la corriente que pasa por aquí es muy baja, lo cual el voltaje es muy bajo para encender el LED. De igual manera tenemos aquí la compuerta NOT con transistores. Con el transistor, como ven aquí, aplicamos el pulso positivo y el LED no enciende. Al aplicar un pulso negativo, el LED enciende. Esto se debe que al momento de aplicar un pulso positivo, el, el transistor se activa, por lo tanto la corriente pasa al negativo y no pasa por el LED. Al aplicar un pulso negativo, el transistor está en corte, por lo cual la corriente se viene al LED y lo activa. Ahora les mostraremos cómo funciona una compuerta OR hecha a base de diodos, donde cada interruptor va a funcionar como una entrada de voltaje, siempre recordando que una compuerta OR va a conducir cuando una de sus entradas esté en 1. Así que activamos la primera entrada. Primero lo simulamos y después activamos la primera entrada y vemos que funciona. Activamos la otra y se activa. Desactivamos la otra y comprobamos que funciona. Ahora con los transistores, lo que se hace aquí es básicamente lo mismo. Cada switch representa una entrada de voltaje, por lo que activamos una entrada y entonces se observa que el transistor actúa como un switch en su región activa, logrando conducir el LED. Activamos la otra entrada y vemos que también funciona.
Desactivamos la primera y se observa el mismo comportamiento. Por último vamos a explicar cómo es que funciona la compuerta AND con diodos y con transistores. Primeramente tenemos un circuito hecho con diodos en el que simplemente vamos a corroborar la tabla de verdad de la compuerta AND, la cual dice que para que la salida sea 1, o sea el LED este que está acá esté encendido, ambas entradas deben ser 1. El 1 lo simbolizamos cerrando el interruptor. Entonces vamos a cerrar el primero, vemos que el no enciende, o sea la salida sigue siendo 0. Cerramos el segundo y vemos que el LED enciende. Esto significa que la salida es 1. Si abrimos cualquiera de los dos interruptores, el LED se debería apagar. Y ahora vamos a pasar a la del transistor. Y aquí lo tenemos. Este es el circuito de una compuerta AND hecho con dos transistores. Haremos mención de que para realizar esta compuerta fue necesario un transistor NPN, que es el primero, y el segundo debe ser un transistor PNP. Les explicaremos por qué. A la hora de activar el interruptor 1, o sea la entrada 1, este transistor NPN entra en su región activa, pero ya que es NPN, la salida de su colector es negativa, o sea 0. Esto quiere decir que no podemos meter un transistor NPN acá, ya que le estaríamos metiendo el pulso contrario a la base. Es por eso que decidimos usar un transistor PNP, en donde la base necesita un pulso negativo para poder funcionar y llevarlo a su región activa. La salida de este transistor es positiva, ya que su emisor está conectado a la fuente, o sea un voltaje positivo, y vamos a ver cómo es que funciona la tabla de verdad. Al principio los dos transistores se encuentran en su punto de corte. Si presionamos el primer interruptor, vemos que el transistor 1 está en su región activa, pero como el interruptor 2 está apagado, el transistor 2 sigue en su región de corte, en su punto de corte. A la hora que activemos el interruptor 2, vemos que el LED debería encender. Así lo hace ya que la salida del colector del transistor 1 entra a la base del transistor 2, llevándolo a su región activa, conduciendo el emisor al colector. Vemos que la salida del colector del transistor PNP es positiva, es por eso que la pasamos por la resistencia protectora del LED primero, luego al ánodo del LED y el LED está encendido. Si cerramos cualquiera de los dos interruptores, el LED se va a apagar. Ahí se apagó porque el transistor NPN no está conduciendo, entonces obviamente en la base del transistor PNP no hay nada. Si lo volvemos a cerrar, el LED se va a encender, y así es como corroboramos la tabla de verdad de la compuerta. Así que eso es todo y muchas gracias.